Página 24. La epopeya de México tomo 2, de Juárez al PRI, por Armando Ayala Anguiano, 2005. 1.2. La presidencia de Comonfort. Ignacio Comonfort asumió la presidencia el 11 de diciembre de 1855. Creía tener la fórmula más eficaz para enfrentar los problemas. Según él, la inestabilidad de México era producto de la exageración de los principios políticos. Los conservadores habían exagerado al querer encadenar el pensamiento y las ansias de progreso a las tradiciones, en tanto que los liberales exageraban al pretender dejar las pasiones humanas sin freno ni valladar. Unos deseaban convertir el orden en instrumento de tiranía mientras los otros querían hacer de la libertad una protectora del libertinaje. La clave para la pacificación consistía en huir de las exageraciones y conciliar ambos principios, y esto se podría lograr con abrazos y apretones de manos más que con enfrentamientos armados. A quienes le replicaban que lo que se necesitaba en México era dar apretones de pescuezo, Comonfort les pedía oportunidades para poner en práctica sus ideas. No aceptaba la generalizada creencia de que los moderados jamás hacían nada por temor a quedar mal con alguien, ni que su ineficacia se debía a que no eran capaces de matar a sus enemigos ni se resolvían a huirles. Al día siguiente de haber llegado Comonfort a la presidencia, 12 de diciembre, fiesta de la Virgen de Guadalupe, en Zacapoaxtla, Puebla, estalló una revuelta encabezada por el cura de la localidad, quien así protestaba porque en la convocatoria a elecciones para formar el Congreso Constituyente, expedida unos días antes, los sacerdotes fueron inhabilitados para votar y ser votados. El gobierno, con el propósito de evitar concentraciones peligrosas, y reducir y depurar al ejército, había dado de baja a miles de oficiales y jefes que, con solo la tercera parte de su sueldo normal, habían sido desterrados a pueblecillos ubicados hacia los 4 puntos cardinales, donde sufrían carencias y menosprecios más atormentadores que la muerte misma, según los críticos. Buen número de estos elementos se adhirieron inmediatamente al movimiento encabezado por el cura. Al principio el pronunciamiento no parecía ofrecer gran peligro, por lo cual Comonfort se limitó a movilizar algunas partidas militares que se encontraban a distancia relativamente corta de Zacapoaxtla y concentró su actividad en preparar la apertura del Congreso. Pero las partidas militares enviadas contra el cura se unieron a la sublevación en lugar de combatirla. El movimiento había encontrado ya un jefe de prestigio, su candidato a presidente provisional, Antonio de Haro y Tamariz. Resentido, según se decía, porque Comonfort no le confirió un puesto en el gabinete y quiso enviarlo a Europa como representante diplomático, Haro y Tamariz fue visto en íntimas pláticas con varios generales, y su fama de conspirador empedernido hizo pensar que estaba incitando a los militares a la rebelión. Lo arrestaron para enviarlo enseguida a Veracruz, donde sería deportado al extranjero, pero al pasar por las cercanías de Córdoba escapó a sus captores, se trasladó a Zacapoaxtla y al llegar allí lo nombraron por aclamación jefe del ejército que llamaban Legión Sagrada y presidente provisional de la República. A mediados de enero los sublevados avanzaron sobre la ciudad de Puebla, cuya guarnición se les unió. El cura de Zacapoaxtla, crucifijo en mano, anduvo por calles y plazas convocando a la gente a participar en una nueva cruzada contra los herejes, mientras varias monjas obsequiaban a los sublevados escapularios, cruces y estampas de santos. A diario la Legión Sagrada acopiaba nuevos reclutas y el clero y los ricos locales le aportaban recursos económicos. TV escribe: ¿por qué el clero y los ricos andaban apoyando al movimiento en contra del gobierno de Comonfort? ¿Cuál era su ganancia en esto? Anguiano escribe: solo a mediados de febrero, cuando ya había entrado en funciones el Congreso Constituyente, Comonfort pudo hacerse cargo de la sublevación. Solicitó el auxilio de Doblado, cuyo pronunciamiento antialvarista ya había perdido su razón de ser, y éste le proporcionó 1.300 hombres de la milicia de Guanajuato. Con ayuda del general Félix Zuloaga, el jefe santanista que se adhirió al plan de Ayutla en el último tramo de la guerra,
Incrementó sus fuerzas hasta reunir 10.000 hombres y el 8 de marzo libró su primera batalla en los terrenos que hoy ocupa la fábrica Volkswagen de Puebla. La Legión Sagrada se retiró para refugiarse en la ciudad y después de una lucha casa por casa se rindió el día 14. El cura de Zacapoaxtla huyó a la Sierra Haro y Tamar y se enfiló hacia Veracruz, donde tomó un barco que lo llevaría a Europa. Para demostrar que no era el hombre débil que se decía, Comonfort degradó a los oficiales y jefes derrotados y los mandó diseminarse en calidad de soldados rasos por medio país, aunque no los hizo fusilar como indicaba la ordenanza militar. Todavía así una nube de críticos, entre ellos no pocos liberales, dieron por presentar a los rebeldes como hombres extraviados pero honorables, respetables, que no merecían ser desterrados en pueblos remotos y de clima mortífero. La degradación quedó sin efecto y se concedió a los afectados licencia absoluta para separarse del ejército. Entonces los críticos clamaron que la débil medida ocultaba una pérfida maniobra tendiente a inflamar a los militares para orillarlos a dar un golpe de estado que culminaría con la entrega del poder a los conservadores. Para castigar al clero por la ayuda prestada a los rebeldes, Comonfort mandó intervenir los bienes de la diócesis poblana y envió al exilio en Europa al obispo local, Antonio de la Bastida y Dávalos. Los conservadores, quienes hasta entonces habían visto a don Nacho como un caballero razonable, pasaron a calificarlo de peligroso demagogo que, con refinada astucia, se proponía imponer al país el proyecto antirreligioso. Y el sutilísimo intrigante que era la Bastida encontró en Roma oídos muy atentos en el Papa Pío X, un hombre que pasaría a la historia como el más intransigente defensor de los derechos de la Iglesia, según los concebía él. En un consistorio secreto celebrado en el Vaticano, la política de Comonfort fue enérgicamente reprobada y se expidió el equivalente de una declaración de guerra contra el gobierno mexicano. TV escribe: esto es el resultado de andar perdonando a los rebeldes, darles concesiones, tratarlos con mano suave. Un castigo ejemplar debió aplicarse para que quedara como advertencia que enfrentar al supremo gobierno tiene consecuencias serias. Anguiano escribe. Además, Comonfort estaba incapacitado para pagar los abonos de la deuda externa que reclamaban los europeos, y para colmo enfrentaba el asedio del ministro Gatzen, a quien indignaba el hecho de que los puros hubieran sido marginados en el gobierno. Como el presidente se negaba a darle el tratamiento de procónsul que creía merecer, Gatzen, en sus cartas al Departamento de Estado, presenta al presidente mexicano como otro Santa Anna, un usurpador, resuelto a falsificar el plan de Ayutla y listo a venderse al postor más alto. Sugirió emplear la fuerza para someter al recalcitrante. Abandonó su puesto y en octubre de 1856 regresó a su país. En su desesperación, Comonfort trató de apaciguar a los liberales exaltados y confirió el puesto de ministro de Hacienda a uno de los puros más influyentes, Miguel Lerdo de Tejada. Este lo convenció de que la mejor manera de salir de apuros económicos era aprovechar los bienes del clero, pero no confiscándolos, lo cual provocaría un cataclismo social, sino desamortizándolos mediante un procedimiento que aplaudiría el clero mismo. Los modernos economistas habían demostrado que la libre y acelerada circulación de la propiedad raíz era la base de la riqueza pública, explicó Lerdo, y los juristas otorgaban a los gobiernos el derecho de imponer modificaciones a la propiedad siempre y cuando demostraran actuar por causas de utilidad pública y se indemnizara adecuadamente a los propietarios afectados. La Iglesia, poseedora de una cantidad incalculable de casas, edificios, haciendas y ranchos diseminados por todo el país, jamás vendía sus propiedades, por lo que se les llamaba de manos muertas, y con esto privaba al gobierno de cobrar los impuestos de traslación de dominio que se obtendrían si las fincas fueran propiedad de particulares menos inclinados a conservarlas. Más aún, los bienes del clero estaban exentos del pago de contribuciones, al estilo feudal, y quienes los adquirieran tendrían que cumplir con las modernas obligaciones fiscales, lo que constituiría otro ingreso para el gobierno. Si se obligaba por ley a las corporaciones de origen medieval subsistentes en el país, la Iglesia, y para ser parejos,
también los ayuntamientos y las comunidades indígenas, a vender sus propiedades de manos muertas a los inquilinos, y si se asignaba como valor total del inmueble el de la renta anual multiplicada por 17, la Iglesia no podría decir que se le despojaba sin indemnización, y tal vez hasta agradecería el hecho de poder ir cobrando los abonos al tiempo que se le libraba de la confiscación lisa y llana que pretendían los exaltados. La Tesorería Nacional se enriquecería con el ingreso de elevadas sumas provenientes de los impuestos a las transacciones y los miles y miles de inquilinos que tendrían oportunidad de ascender a propietarios quedarían agradecidos al gobierno y se volverían sus mejores apoyos. La Ley de Desamortización de Bienes de la Iglesia y de Corporaciones fue promulgada el 25 de junio de 1856 bajo las firmas de Comonfort y Lerdo. Durante el resto del año se llevó a cabo una gigantesca traslación de bienes eclesiásticos, pero al cabo resultó que la mayoría de los adquirientes no fueron los inquilinos, intimidados por las arengas del clero, sino una infinidad de especuladores con dinero e influencias para comprar los inmuebles a una pequeña fracción de su valor. TV escribe. Dicen que compran barato, para luego vender al precio real, lo cual es un verdadero lavadero de dinero. Anguiano escribe. El gobierno recaudó poco más de 1 millón en impuestos aplicados a las operaciones, pero tuvo que invertir lo doble en sofocar un sinnúmero de pequeños y medianos motines ocasionados por la aplicación de la ley. Una parte de las tierras de las comunidades indígenas se vendieron a precio vil y cayeron en poder de los latifundistas por lo general. Sin embargo, los indígenas lograron reducir a un mínimo la desamortización de sus tierras comunales. Lo más preocupante vino el 5 de febrero siguiente, 1857, cuando fue promulgada la Constitución que, de acuerdo con la creencia de los liberales, encarrilaría finalmente a los mexicanos por la senda del progreso hasta colocarlos a la altura de los países más ilustrados del mundo. Los legisladores, abogados, periodistas y burócratas, parecían creerse una especie de profetas bíblicos, recopilaron las leyes más avanzadas de las principales naciones, las fundieron en su texto constitucional y asignaron al país la tarea de convertir en realidad sus utopías. Las opiniones de los intereses tangibles, las de los comerciantes, los agricultores, los trabajadores, no fueron solicitadas ni tomadas en cuenta, y por supuesto a nadie se le ocurrió someter el documento a un referéndum nacional. TV escribe. Es plena desfachatez, tomar las leyes de otros países, y pretender que pueden imponerse en la nación mexicana. Eso del copy-paste, es práctica común en tantos y tantos escritos, pero en tratándose de una constitución, es una aberración. Anguiano escribe. Bajo el concepto de garantías individuales, todos los derechos humanos proclamados por la Revolución Francesa pasaron a formar parte de la Constitución mexicana, como el añadido del juicio de amparo, un brillante hallazgo de los juristas nacionales que superó al habeas corpus inglés. Excepto Ignacio Ramírez el Nigromante, quien se declaraba ateo, los legisladores eran católicos devotos que invariablemente iniciaban sus peroratas rindiendo pleitesía a la santa religión que me inculcaron mis padres, pero algunos sostenían ideas anticlericales y plantearon la conveniencia de establecer la libertad de cultos. Los ultramontanos armaron tal escándalo por ese planteamiento que se optó por omitir toda mención sobre cuestiones religiosas. Después se descubrió que con esto se había autorizado la práctica abierta de todas las religiones sobre la base del principio jurídico de que lo que no está expresamente prohibido está permitido. TV escribe. ¿Y si estuviese declarado en la Constitución que la corrupción es un delito grave contra el pueblo mexicano, los que abogan por ella, que viven de ella, gritarían hasta desgañitarse, que se está cometiendo abuso de autoridad? Anguiano escribe. El clero mexicano seguía considerándose con derecho a regir la marcha del país, e inclusive había prelados nostálgicos de la práctica inquisitorial. El clero declaró herética la Constitución. Quienes la juraran serían excomulgados, no podrían recibir auxilios espirituales en el momento de su muerte y ni siquiera se permitiría que sus cadáveres fueran inhumados en los cementerios parroquiales, a menos que renegaran de su juramento.
TV escribe. La religión siempre está recurriendo al miedo al más allá, el miedo al infierno, al castigo divino si no se hace lo que dicta la Santa Iglesia. Anguiano escribe. En contrapartida, el gobierno decretó el cese automático para los burócratas que no juraran la Constitución, de modo que la burocracia se vio ante la disyuntiva de sufrir la excomunión o dejar a la familia sin comer. En el seno familiar se produjeron terribles divisiones entre los elementos liberales y los partidarios del clero. Por otra parte, el gobernador de Puebla mandó desterrar a un obispo que se negó a dar sepultura a un burócrata indispuesto a renegar de su juramento constitucional. En la Ciudad de México se anunció el descubrimiento de un almacén de armas en el gigantesco convento de San Francisco. Como castigo fue suprimida la orden franciscana, los frailes fueron expulsados del inmueble, se derribaron las tapias del convento y en el terreno fueron abiertas las calles que ahora se llaman Independencia y Gante. Los puros argumentaban que la oposición conservadora era producto exclusivo de las complacencias del presidente, y que si mandase ahorcar al arzobispo metropolitano, a los obispos y a los canónigos más influyentes, y al mismo tiempo ordenaba fusilar a medio centenar de generales y coroneles peligrosos, en un santiamén desaparecerían todos los perturbadores potenciales de la paz. Comonfort, quien nunca se casó y siempre vivió pegado a las faldas maternas, es decir, un faldilludo, era presionado por la madre en el sentido de que suspendiese las medidas anticlericales. Mientras tanto un centenar de filibusteros norteamericanos ocuparon Caborca, Sonora, y aunque todos fueron capturados y fusilados, en el ambiente flotaba el temor de que las invasiones se multiplicaran. Al escritorio de Comonfort llegaban informes sobre motines, combates y desórdenes registrados en lugares como Morelia, Calvillo, Toluca, Tenango del Valle, Acámbaro, Nochistlán, Sultepec, Cuencamé, Iguala, Marabatio, Huejotzingo, Tepeojuma, Huamantla, Villa del Carbón, Huehuetoca, Tequixquiac, Tulancingo, San José de Iturbide, Texcoco, Zacatlán, Tepeji, Tampico. En Puebla, San Luis Potosí y Querétaro hubo combates con docenas de muertos. TV escribe. ¿Por qué la gente hace caso de las demandas de quienes quieren mantener sus privilegios? De nada les sirvió ofrendar la vida por causas ilegales. Dar la vida por los intereses del clero y de los ricos, es una forma tonta de vivir y morir. Pero Comonfort no quería mostrar mano dura, se vio muy blandito. Anguiano escribe. Comonfort había podido sofocar esas débiles revueltas gracias al empleo constante de las facultades dictatoriales que le confería su carácter de presidente sustituto. Pero la Constitución comenzaría a regir el 1 de diciembre de 1857, y a partir de esa fecha el gobierno quedaría obligado a respetar las garantías individuales, lo cual imposibilitaría llevar a cabo la aprehensión arbitraria de oposicionistas. Además de que no se podrían hacer las tradicionales levas y a corto plazo esto implicaría quedarse sin ejército. Tampoco sería legal imponer préstamos forzosos, de modo que faltarían recursos hasta para financiar las necesidades más elementales del gobierno. Lo peor era que el poder legislativo fue asignado a una Cámara única con poderes rayanos en el absolutismo, una jacobinera facultada para cesar en sus funciones al presidente de la República mediante la votación de una mayoría de los diputados. TV escribe. Y si la oposición encuentra mayoría para tomar decisiones, el poder ejecutivo del presidente, solo es una cosa del hazmerreír, una posición endeble, indefensa a los caprichos de una mafia, una camarilla. Con solo quitarle el fuero al presidente, se puede originar una serie de abusos, de amenazas, de coerción contra el poder ejecutivo. Anguiano escribe. El 14 de julio debían celebrarse las elecciones para presidente constitucional. Comonfort caviló sobre la conveniencia de entregar el mando al desafortunado que resultase electo e irse a su casa a ver pasar la tormenta, pero al cabo no resistió la tentación de seguir ejerciendo el poder y él mismo, en su carácter de gran elector, orquestó las marrullerías tradicionales para hacer triunfar su propia candidatura.
Al acercarse el 10 de diciembre, cuando Comonfort debería ser designado presidente constitucional, el país era un hervidero de rumores disparatados. El carácter del hombre se agrió, a menudo levantaba la voz y profería regaños y amenazas en el trato con sus subordinados, pero ni aun este recurso le daba resultados, pues nadie creía que don Nacho fuera capaz de castigar a nadie. TV escribe. Comonfort fue un líder débil e inepto. Los libros y la historia han declarado que el líder que muestra debilidad y condescendencia, cuando tiene el poder para ajustar las cosas para el bien de la sociedad, es un líder fallido. Pierde prestigio, reputación y el respeto cualquier líder que no hace lo que debe hacer, que no manda a hacer lo que debe hacerse, según las circunstancias del momento. Se les da libertad absoluta a los adversarios, y estos, sabiendo que no hay represalias, pretenden influir y en provocar desestabilización por todos lados, por los mínimos motivos. Anguiano escribe. Unos días antes de que entraran en vigor los cambios, Comonfort se reunió privadamente con el exsecretario de Hacienda, Manuel Paino, el general Félix Zuloaga, el ex santanista que se pasó a la revolución de Ayutla, y con el gobernador del Distrito Federal, Juan José Vaz, uno de los puros más furibundos. Al analizar la situación, todos ellos coincidieron en que sería imposible gobernar con la Constitución y aceptaron sondear a sus amistades para derogarla por medio de un golpe de Estado. TV escribe. La Constitución, como se vio antes, era una copia al vapor de leyes extranjeras, que poco tenían que ver con la realidad del país. ¿Acaso no había al menos unos pocos pensadores en el país, que reflejaran la realidad en un documento tan esencial de una nación? Un libro de tal calibre, puede ser escrito de manera muy hermosa, pero también muy fuera de lo que se vive. Entre más reformas se le hace a un documento como una constitución, hay un indicador de pérdida del rumbo, una muestra de lucha de intereses, de ocurrencias, que, por lo general, vienen siendo nefastas para el pueblo, no para los que están arriba. Anguiano, por pura prudencia, no va a declarar estas cosas, estas opiniones que luego serían usadas en su contra, pero no es necesario excavar demasiado, no lo dice Anguiano, pero entre líneas está escrito el pensamiento, y la interpretación ya es responsabilidad del lector, al cual no se le debe juzgar por interpretar. Además, la pregunta es, ¿quién quiere leer este tipo de libros? Por eso, el maestro Anguiano jamás perderá vigencia. Anguiano escribe. Al enterarse de lo que se tramaba, el guanajuatense Manuel Doblado viajó a México para decir a Comonfort que lo que iba a hacer era una estupidez. Como que anulara la Constitución. Primero debería exigir al Congreso que aprobara reformas acordes con la realidad del país, sí, la realidad del país, no la de las leyes de un país extranjero, o le otorgara facultades discrecionales para gobernar, solo en caso de que se las negaran tendría justificación para llevar a cabo la revuelta. Pero ya había mucha gente comprometida con el movimiento y no fue posible suspenderlo. El golpe de Estado de Comonfort contra su propio gobierno se inició el 17 de diciembre de 1857. Los soldados tomaron las principales instalaciones civiles y militares de la capital y escenificaron el añejo ritual de publicar un manifiesto en el que proclamaron presidente provisional a su caudillo. El movimiento consiguió las adhesiones de Veracruz, Puebla, Toluca, Cuernavaca, San Luis Potosí y otros puntos menos importantes. El guanajuatense Doblado no se manifestó ni a favor ni en contra y el neoleonés Vidaurri mantuvo un ominoso silencio. Varios miembros del gabinete se negaron a colaborar con los golpistas y renunciaron a sus puestos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, mostró una sospechosa inactividad en el conflicto, abiertamente no se declaró en contra ni a favor, y por lo tanto fue aprehendido y confinado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Los periódicos conservadores aplaudieron a los cerebros del golpe y los obispos levantaron la excomunión a los militares ejecutores. La Constitución quedó sin efectos. Los periódicos liberales, aunque no se atrevían a atacar directamente a Comonfort o a Zuloaga, por miedo a la clausura, reflejaban una reacción uniforme de frialdad.
Con el paso de los días, lejos de aceptar incorporarse a un gobierno de unidad nacional, como el anhelado por los golpistas, las distintas facciones se prepararon para librar la batalla que suponían, iba a ser la que les daría el triunfo definitivo. Como condición para apoyar a Comonfort, los liberales a ultranza exigieron la aplicación del programa puro en su integridad y el aplastamiento de los oposicionistas. Los conservadores reclamaban la derogación de la ley antifueros, la de desamortización y, en fin, de todos los ordenamientos legales que olieran a liberalismo. Por añadidura exigían que el gabinete se formara con elementos conservadores exclusivamente. Un día de la segunda semana de enero de 1858, Comonfort se trasladó lo más discretamente que pudo hasta el salón donde Benito Juárez cumplía su arresto. Reconoció su error al dar el golpe de estado y pidió al preso que se trasladara a Guanajuato para pedir ayuda a Doblado. En unión con los elementos leales que conservaba el gobierno, dijo el presidente, el ejército guanajuatense ayudaría a dar el golpe de gracia a los conservadores, quienes ya habían pasado a ser la peor amenaza para el gobierno. TV escribe. Un conservador aborrece el cambio, cuando éste le perjudica sus intereses. Y mientras le sea permitido va a proceder como una espina en el talón, no dejará de estar de intrigoso, de traicionero. Anguiano escribe. Juárez aceptó el encargo y marchó al Bajío sin encontrar obstáculos ni oposición en el camino. Zuloaga temió que él y Comonfort le estuvieran jugando una mala pasada. Mi compadre Comonfort nos traiciona. Nos quiere entregar a los puros, pero yo no se lo voy a permitir, dijo, y en la madrugada del 11 de enero la mayor parte de las fuerzas que guarnecían la capital desconocieron al presidente Comonfort por no haber correspondido a la confianza que en él se había depositado. TV escribe. Cuando el ejército, los pobres que matan a pobres, están en contra de un líder, ya la suerte está echada, ha de ser derrocado. Anguiano escribe. En Guanajuato, Juárez se enteró de que Doblado y los gobernadores de Querétaro, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Colima y Aguascalientes, más el de Veracruz, que ya había renegado del apoyo que inicialmente prestó a los golpistas, habían formado una liga defensora de la Constitución, la cual destituyó a Comonfort y designó para sustituirlo al hombre señalado por los ordenamientos constitucionales, o sea el presidente de la Suprema Corte, Benito Juárez. TV escribe. Juárez fue a buscar cobre por encargo de Comonfort, y encontró oro molido. Anguiano escribe. Al verse rechazado por todos, Comonfort negoció con Zuloaga un cese al fuego para que ambos decidieran de común acuerdo lo que se debía hacer. En principio propuso restablecer el orden constitucional entregando la presidencia a Juárez. Zuloaga prometió renunciar y marchar al extranjero, pero a cambio exigió que el cargo presidencial fuera conferido a quien designasen sus partidarios. No hubo arreglo, y los combates se reanudaron en el centro de la capital. Cuando vieron que el triunfo se alejaba cada vez más, la mayoría de los 5.000 hombres que apoyaban a Comonfort desertaron y descarrilaron, y el día 21, antes de que saliera el sol, los últimos leales convencieron al infeliz y debilucho presidente Comonfort de que abandonara la lucha. Como condición Comonfort puso la de que se comunicaran a Zuloaga los detalles de su partida, para que nadie pudiera decir que había huido. Obviamente, deseaba que lo aprehendieran o morir como mártir. Pero Zuloaga comprendió que su compadre le ocasionaría más problemas como prisionero que en libertad, y lo dejó atravesar tranquilamente las calles de la capital, acompañado solo por un par de ayudantes. El mismo día marchó a Veracruz y a la primera oportunidad tomó un barco con destino a Europa. TV escribe. ¿Cuál fue el origen de este desastre? La debilidad para tomar decisiones férreas, cuando se contaba con el poder y los aliados para hacer valer lo que convenía hacer. Y eso le puede ocurrir a cualquiera, que está en el poder y pretende gobernar con la idea ingenua de abrazos, no balazos. ¿Por qué se debe tener consideración con los adversarios, que mientras no se vean anulados, van a despotricar por todos lados contra el adversario que no se anima a meterlos en cintura? Cuando se cuenta con los recursos y condiciones a favor,
Se debe proceder de manera diplomática y contundente, conseguir la anulación de la bravura del adversario, y de una manera, castrarlo, quitarle las oportunidades de sublevación. ¿Qué errores cometió Comonfort? Uno de ellos fue su debilidad al mostrar un ánimo conciliador. Pero en épocas de disturbios, mostrarse conciliador es dar pie para traiciones, venidas de todos lados. Con su ánimo conciliador, Comonfort quiso organizar un gabinete mixto de liberales y conservadores, que se convirtió en una caja de Pandora. De ese modo el 17 de diciembre el general Félix María Zuloaga, con apoyo del propio presidente Comonfort, proclamó el Plan de Tacubaya, por el cual desconocía la Constitución. Al adherirse al plan y desconocer así la Constitución que había jurado meses atrás, podría decirse que Comonfort dio un autogolpe de Estado. Liberales y conservadores, para nada tomaron a Comonfort en serio. Aquello era un pandemonium de perros peleando por sus huesos. Y Comonfort, era como un perro que se queda gruñendo por dos tortas, llega otro perro más sagaz y le arrebata lo que defiende. A tal grado llegó la ineptitud política de Comonfort, que su compadre Zuloaga, lo repudia. Comonfort huye todo asustado a Estados Unidos, y luego regresa, pero ya no como presidente, sí como soldado, y como soldado muere, de manera patética. Y al final de todo este enfrentamiento que se da entre mexicanos ávidos de poder, llega Benito Juárez, y empieza un nuevo capítulo de aquelarre político. Comonfort provenía de orígenes humildes, y tal vez por eso, no tenía en su proceso de voluntad la malicia que se pule en las esferas del poder económico. Tuvo todo para imponer mano férrea, pudo, pero no quiso, o no supo. Ahora, usted que lee o escucha este MP3, puede dar forma a su opinión personal. En la mía, la lucha por el poder político siempre degenera la vida de quienes ingresan a ese ámbito de lucha sanguinaria, atestada de tanta basura y corruptelas. Página 37.